Hola, les saluda su hermano y amigo Eric Chacón y este es nuestro pan diario. Hoy continuamos con la lectura del libro de Génesis en el capítulo 6 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios primeramente en el verso 3 y luego leeremos los versos 5 al 7. Dice Génesis 6:3: Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir esta palabra? Algunas personas han malinterpretado el significado de este texto pensando que en ese momento Dios determinó que la vida de cada ser humano sería de 120 años. Esto es una mala comprensión del texto. Si nosotros vamos a ciertos textos como el Salmo 90, en el verso 9 y 10, hallamos que la palabra del Señor nos dice: pero todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. No está diciendo que Dios determinó que toda la humanidad va a morir a cierta edad. Pero aquí les voy a dar una luz de lo que quiso decir Dios, puesto que San Pedro en su segunda epístola, él cita en el capítulo 2, verso 4, diciendo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlos al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí encontramos cómo la palabra del Señor titula a el siervo de Dios, a Noé, como un pregonero de justicia. ¿Y qué significa la palabra pregonero? Es aquel que da un pregón, es aquel que está anunciando, dando buenas nuevas, dando noticias. Las noticias de aquel tiempo eran que Dios había determinado el fin de toda carne. Esto es lo que podemos leer en Génesis 6, en los versos 5 al 7. Dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, no quiere decir que Dios en Génesis 6:3 estuviera determinando que el hombre no pasara de los 120 años. Porque han habido personas que han vivido un poco más que eso. Pero lo que encontramos es que a partir del momento en que Dios emitió el veredicto, la sentencia sobre ese juicio que él había pronunciado, iban a correr 120 años en los cuales su siervo Noé, que halló gracia a sus ojos, iba a hacer un arca, iba a anunciar el juicio venidero, y además de eso, él tenía la comisión de recibir a los animales que iban a entrar en esa arca. Por supuesto que las 7 personas que entraron, que son su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, tuvieron un periodo de tiempo para poder asimilar esas noticias que Dios les estaba dando, esa forma en la que usó a su profeta Noé para hablarles a ellos y llevarlos a un convencimiento pleno de lo que se avecinaba. 120 años para poder acabar el juicio del Señor, que veremos dentro de algunos días. Quiero terminar con esta reflexión. Dice la palabra que el motivo por el cual Dios determinó el fin de toda carne fue porque de continuo el corazón del hombre pensaba solamente el mal. Estamos en un mundo donde ocurren graves cosas todo el tiempo.
un internet lleno de pornografía, un mundo lleno de vicios, drogas, se cometen cantidades infinitas de crímenes y todas las cosas malas que hay en el quehacer del hombre hoy en día, desde las guerras, la pedofilia, en la trata de blancas, toda cosa mala inicia con el pensamiento del hombre. Y esto de que de continuo solamente el hombre piense el mal, debemos entenderlo como un examen que Dios hace de lo que hay en nuestro corazón. Vea cómo dice la palabra del Señor y explica cómo los pensamientos se convierten en acciones. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Encontramos este patrón. Hay una inclinación natural de nuestra carne, hay ciertos pensamientos. Esos pensamientos Dios los considera. Las acciones son solamente el fruto de esos pensamientos. Y existe un espacio llamado libre albedrío, un espacio entre nuestros pensamientos y nuestras acciones, que se llama libre albedrío, donde usted debe considerar los pensamientos de su corazón. Y si son ofensivos a Dios, y si contristan al Espíritu Santo, entonces usted debería luchar contra esos pensamientos y, como dice la palabra, traer todo pensamiento contrario cautivo a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo. Examine su corazón en este día y no sea parte de la multitud que morirá sin Cristo porque nunca quiso examinar su corazón. Que no venga hoy el Espíritu Santo a su vida y lo encuentre pensando de continuo solamente el mal. Espero que este consejo los ayude y esta reflexión los edifique. Que el Señor les bendiga. Shalom.